Hola, Cristian. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Pues encantado de verle. Encantado de estar invitado. Cristian, no sabemos muy bien si usted es un genio, es un loco, es un soñador, es un ingenuo, es un revolucionario. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? Pues un ilustrador. Yo tengo ciertas capacidades de ver contextos y cosas más profundas y tengo el don de traducirlas y contar de ellas para que más personas puedan entenderlas. Ilustración. Sí, sí. Por cierto, ¿dónde aprendió a hablar también el castellano? Soy filólogo por vía universitaria. Como me entusiasman los idiomas, pues el castellano lo he estudiado. ¿Es un genio? ¿Un loco? ¿Un misionario? ¿Un revolucionario? Este austríaco de 40 años, profesor en la Universidad de Viena, ha alcanzado gran notoriedad con su propuesta alternativa, la economía del bien común. Se llama Christian Felber. Estudió muchas cosas, tenía, parece ser, Cristian, vocación de aprenderlo todo, digamos, una gran voracidad intelectual, una gran curiosidad, ¿no? Un todólogo, quería decir. No quería estudiar ciencias universales, de verdad, pero a la hora de tocar a las puertas de las universidades, ellas me contestaron, pues estás equivocado, chico. Y yo, pero entonces, ¿por qué os llamáis universidad si no se puede estudiar ciencias universales? Y se han olvidado de lo que quiere decir su nombre. En la universidad se esconde el pequeño, grande universo y se compone en latín de unum y versum y quiere decir literalmente un solo verso, un todo coherente. La todología sería la ciencia natural de las universidades, pero se han olvidado y por eso se tiene que ser uno autodidacta para hacerse todólogo. Sí, pero está también clase como profesor en la universidad en Viena. También en la Universidad de Economía, eso es muy curioso porque yo no soy economista, estudié varias cosas desde psicología hasta filología hispánica, pero nunca economía, ni administración de empresa, ni ciencias económicas, pero siempre me entusiasmaba, me interesaba por la economía y especialmente porque está causando problemas y me gustaría contribuir a que se resuelvan los problemas. Pero el enfoque de la economía siempre ha sido holístico, ¿no? Y con este enfoque he llamado la atención de la propia Universidad de Economía de Viena y me han preguntado si no me gustaría contribuir ese enfoque holístico y dar clases, y con mucho gusto he aceptado. Bueno, Christian Felber es un hombre que está alborotando el patio internacional con una propuesta de economía del bien común, que es una propuesta alternativa, no es ni capitalista ni comunista, y es una cosa diferente y, como digo, está provocando una gran agitación. Y su libro, La economía del bien común, está, en fin, creciendo mucho en ventas, convirtiendo en bestseller también sus intervenciones, etcétera, etcétera. ¿Podría explicarnos un poco esa teoría? Porque se trata de saber si estamos ante una idea genial o ante una locura. Para empezar, economía del bien común. ¿Qué debemos entender como bien común desde su punto de vista? ¿Qué llamamos bien común? Pues mi modesta opinión personal es que el bien de todos los seres humanos, pero también de otros seres, vale igual. La definición tiene que ser democrática, porque no lo puede definir ni Dios, ni el emperador, ni la reina, ni una instancia jerárquica, sino el pueblo soberano. En toda la economía del bien común no hace falta una definición del bien común, menos en los indicadores de medir el éxito económico que releven el PIB, porque si el PIB crece, no sabemos si somos más sanos, si estamos más educados, si tenemos más o menos democracia, si hay más guerras o menos guerras. El producto del bien común, si crece, deben crecer aquellos valores y aquellas prioridades
que los ciudadanos libres decidan. Salud, educación, participación política, igualdad, justicia, ecosistemas sanos, desarrollo personal. Pero, Cristian, usted señala que el concepto bien común es un valor que todos los países del mundo reconocen como el objetivo supremo, que incluso las constituciones se lo reconocen como el gran objetivo de la acción pública. Es así, ¿no? Lo señalan varios países, ¿no? Es así, pero lo descubrí por intuición, porque observando la economía mundial tal y como está funcionando mal, pensé cuál debería ser el objetivo supremo de la economía y se me ocurrió, pues, el bien común, por supuesto, una intuición. Después miré y empezaba a mirar las constituciones y todas dicen unánimemente que el bien común es primero el objetivo supremo del Estado democrático en general y también en especial de la economía y todas las actividades económicas. Eso no dicen todas las constituciones democráticas, pero todas aquellas constituciones democráticas que nos cuentan algo sobre el objetivo de la economía coinciden en que debe ser el bien común. Sí, digamos, en la letra de las constituciones se traza el objetivo es el bien común. Sin embargo, en la acción económica, luego el objetivo es el beneficio. Digamos, el objetivo es la conquista de una mayor cota de poder económico y de beneficio. Eso, en cierto sentido, es una contradicción. ¿Qué quiere decir? ¿Que los países tienen un sueño y lo traicionan con su economía? Sí, es una contradicción, es una inversión o una perversión, literalmente, por pervertir. Yo soy lingüista, proviene de poner de los pies en la cabeza, de fin y objetivo. El dinero debe ser el medio para la actividad económica, el capital es un instrumento, pero el fin debe ser el bien común. Pero en la economía real, en grandes partes, lo estamos invirtiendo y medimos el éxito económico según el incremento del capital, con el rédito financiero de una inversión, con el beneficio financiero de una empresa o con el Producto Interior Bruto de la economía nacional. Ya, pero bueno, yo lo entiendo. También cuando una persona te pregunta cómo estás, sería tonto que yo le dijera el resultado de mi cuenta corriente, le estaría dando un dato interesante sobre mí, pero en fin, no sería suficiente. A lo mejor estoy enfermo, a lo mejor tengo un hijo drogadicto, a lo mejor me van a meter en la cárcel mañana, ¿no? ¿Quiere usted decir que en las economías de los países también se mide el dato económico que no refleja la realidad del bienestar de la sociedad? Claro que sí, porque si el PIB crece, no nos enteramos de forma fiable de nada lo que realmente vale. Y si miramos el beneficio financiero de una empresa, puede duplicarse, puede triplicarse y a la vez la empresa daña todos los valores sociales y ecológicos. Destroza el medio ambiente, despide a 3.000 personas, socava la democracia y viola la dignidad del ser humano. El rédito financiero de la inversión puede ser de 2 dígitos, puede ser sumamente exitosa la inversión y a la vez destroza el medio ambiente, derrota las relaciones, discrimina a las mujeres y así sucesivamente. Como tú dices, es interesante saber cómo evolucionan los medios de la actividad económica, el dinero o el capital. Es interesante saberlo, pero más interesante saber cuál es la contribución de esta inversión o de esta empresa al objetivo de la economía, al bien común. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque yo puedo saber cuál es el balance económico de una empresa utilizando los elementos contables. Pero ¿cómo puedo yo saber cuáles son los elementos que no son contables de ese bienestar, donde puede estar pues, otros factores, como decimos, la salud, la buena armonía general, la justicia, el desarrollo respetuoso del medio ambiente, etcétera? ¿Cómo computamos eso? Pues repitiendo exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho con el balance financiero. Primero nos hemos inventado el dinero. No es natural, es artificial. Y mucho más artificial es el balance financiero, que es auditado por el auditor financiero, y la contribución a Hacienda en base al resultado del balance financiero es totalmente artificial. Y es interesante, porque es interesante conocer el éxito financiero de una empresa o de una inversión. Bien, pero eso ya sabemos cómo se hace. Ahora, digamos, ¿cómo se hace el otro balance, digamos, de los otros elementos contables? Primer paso, desglosamos bien común. ¿En qué consiste? Y empezamos con los valores constitucionales: dignidad, solidaridad, justicia, sostenibilidad, democracia. Y miramos y medimos en qué grado una empresa vive estos valores frente a todos los grupos de contacto, desde los suministradores, pasando por los empleados, los clientes, las otras empresas, hasta las generaciones futuras y el planeta.
Y en las casillas de intersección de valores y grupos de contacto definimos indicadores del bien común. Las condiciones laborales, la distribución de la renta, el efecto ecológico, el sentido del producto y la democracia interna. ¿Y eso qué lo hace? ¿Lo puntúa? ¿Cómo hace? ¿Cómo lo puntúa? ¿No? O sea, coge una serie de relaciones, de hechos que está señalando ahora y los puntúa. ¿Pero cómo los puntúa? ¿Cómo puntúa qué nota merece este comportamiento ecológico correcto o incorrecto, este comportamiento social correcto o incorrecto? ¿Cómo lo puntuamos? Describiendo estas preguntas, estos indicadores, tenemos 17 preguntas superpuestas y después 50 preguntas un poquito más concretas. Es decir, es un módulo hecho ya, una planilla Son ya 250 empresas que lo han implementado hasta la etapa final, hasta la auditoría externa, y los auditores miran y las empresas ellas mismas describen en qué grado cumplen con este valor indicador. Primeros pasos, avanzados, ya muy avanzados o incluso modélicos. Eso está descrito para que podamos atribuir un puntaje concreto, y luego el auditor ético, de la misma forma que el auditor financiero, determina el puntaje final, y este es el resultado del balance del bien común en puntos del bien común. Cada empresa puede conseguir un máximo de 1000 puntos y se puede presentar en distintos colores en cada producto como un semáforo para que los consumidores estén orientados, tengan una brújula ética, y después el legislador pues incentiva a las empresas más éticas con menores impuestos, menores aranceles. Espera, sigamos, vamos un poquito, si no le importa, Cristian. Quiero decir, así como hemos hecho de una manera convencional una relación de elementos que vamos a computar para saber cuál es el dato económico, usted dice, hacemos otro tablero convencional computando otros elementos. Y eso se puntúa. Valores de verdad. Valores de verdad, que son... El dinero no es un valor en sí. No, entonces, el dinero es un medio... Páseme, por favor, unos cuantos esos valores, porque he dicho que tiene la tabla ya y son como 15. ¿Cuáles son esos valores que se puntúan? Respeto al medio ambiente... La justicia. Justicia con los trabajadores en la empresa. Y en la distribución de la renta o de los beneficios, la solidaridad. Etcétera. Y entonces con eso sale un tablero y una puntuación. Máximo 1000, mínimo 0. Mínimo entre 0 y, como hay criterios negativos, por ejemplo, trabajo infantil eso puntúa negativamente, claro. O estragos medioambientales, hay también negativos, hasta 1500 puntos negativos también. Ya. Entonces, una empresa se somete a ese test y le sale una clasificación. Es una empresa que hace detergentes y sale con 745 puntos sobre un máximo de 1000. Entonces dice que eso lo visualiza el ciudadano porque cada uno de estos resultados tiene un color. La peor nota tiene un amarillo, o rosa, o verde, o lo que sea, ¿no? Así es. Y en un medio segundo el consumidor puede entender el rendimiento ético en su conjunto de la empresa que ofrece este producto. Bien. Vamos a suponer que ya tenemos todo esto distribuido, ya todos los comercios del mundo están llenos de productos coloreados con los colores que ponen de manifiesto si son, en fin, están preocupadas por el bien común o no. ¿Y ahora qué le pasa al bueno y qué le pasa al malo? Pues en un primer paso, el bueno es más caro que el malo, porque el malo sigue siendo peor, quiere decir producido a costes menores, con explotación, con destrucción, y por eso a costes menores tiene un precio menor, en la primera etapa, en la etapa voluntaria. Pero así vamos a entender todos que esto no es una economía de mercado inteligente, es antiética, porque los productos más económicos van a ganar en la competencia. Tenemos que invertir esa relación. Tenemos que conseguir que los productos más éticos, los verdes, digamos, sean más económicos para los consumidores que los rojos, que los antiéticos. Y por eso tenemos que vincular el rendimiento ético, el resultado del balance no financiero, del balance del bien común, a un trato legal diferenciado en impuestos, en aranceles. Así, por ejemplo, que si yo soy una empresa que sale bien puntuada, usted propone que tenga otros impuestos, claro, menores a lo mejor que otros. Si tú tienes 1000 puntos, ya no pagas impuestos. Si tú tienes 0 puntos, pagas los impuestos más altos. Si tú eres la empresa más justa en el mundo, gozas del libre comercio. Cuanto menos justa eres, pues menos libre es el comercio. Y en la contratación pública, por ejemplo, solo tiene sentido presentarte si tienes al menos un resultado
respetable. Si tienes un resultado muy pobre, no tiene sentido ni que te presentes. Es decir, que no se contrata públicamente a la empresa que tenga mal color, vamos. Porque está socavando los valores constitucionales, está demostrando su infidelidad con la Constitución y vamos a recompensar las empresas fieles con la Constitución. Ya. Bueno, para conseguir que las empresas pasen por ahí habrá que llevarles a latigazos, ¿no? Quienes han impulsado este movimiento han sido empresas, o sea, han empezado por motivación intrínseca. Ellas mismas desean una economía justa y precisamente esta relación de precios, que las empresas, ellas quieren ser éticas, quieren ser humanas, responsables, sostenibles, humanas en todas sus dimensiones y hacen la experiencia de que las no éticas tienen una ventaja competitiva y esto no quieren aceptar y por eso las empresas han tomado la iniciativa para invertir esa relación y por eso son 250 empresas en muy pocos años. Hemos arrancado hace ni siquiera 5 años. Ya son casi 300 empresas que han sometido a todo ese proceso, incluyendo la auditoría, de forma totalmente voluntaria, porque es un deseo intrínseco de cada vez más empresas de que por fin lleguemos a una economía ética. Sí, porque en el momento actual irrumpen en el mercado en igualdad de condiciones los que van a, en fin, ofrecer al mercado un producto absolutamente dañino para la sociedad, que destroza el medio ambiente, que a lo mejor es devastador con los trabajadores, que otro que juega en contrario. Salen en igualdad de condiciones en el mercado ahora mismo, ¿no? Claro, y como salen en igualdad de condiciones los desiguales, ¿no? Es la perversión del principio constitucional de poner en igualdad los iguales, pero los desiguales tienen que tratarse de forma desigual. Y si una empresa es sumamente ética, la otra es la pasota ética, y las ponemos en igual condiciones, la pasota ética se sale con la suya porque ofrece a precios menores. Este es el funcionamiento erróneo del mercado de hoy. Si aplicamos un trato diferenciado, entonces conseguimos que las empresas más respetuosas con los valores de la sociedad puedan tener éxito. Pero usted no está contra el mercado, digamos, en este juego también se libra una batalla de competencia, ¿no? Es un mercado plenamente ético, social, ecológico, solidario, democrático y humano. Y segundo, es un mercado finalmente liberal de verdad. Porque ¿qué significa liberal? En mi definición significa que todos gocemos de las mismas libertades, de los mismos derechos y de las mismas oportunidades, que en la supuesta economía libre de libre mercado de hoy no es el caso. Veo que tiene usted algunas ideas para esta economía del bien común especialmente llamativas. Por ejemplo, sobre los excedentes financieros, o sea, mis ahorros. Usted dice que mis ahorros son míos, claro está, pero usted marca unos topes, unos márgenes, unas condiciones para el juego de esos ahorros. Cuéntemelo, por favor, Cristian. Bueno, si estamos hablando de la riqueza privada, pues proponemos que debe haber un límite en la desigualdad. Lo mismo con la renta. ¿Por qué? Porque si esa libertad se exagera, la libertad de unos pocos va a costa de la misma libertad, primero, de muchos otros que no tienen nada y que no tienen las mismas oportunidades, y va también a costa de otras libertades de otros, por ejemplo, las libertades políticas. Hoy vemos que en cada país un millonario se presenta como candidato de presidente del país y se lo compra, no solamente en Italia, también en Estados Unidos y en Austria es el mejor caso de todos. Un millonario ofrece a todos los diputados del Parlamento austríaco 100.000 euros si cambian a su partido. Y en nada tiene 6, que es la cifra mínima para tener un club parlamentario sin haberse presentado a ninguna elección. Y esto es un peligro para la democracia, es un peligro para la misma libertad de todos. Por eso proponemos la misma libertad para todos y por eso limitar la desigualdad para salvaguardar los mismos. Pero ¿qué hago yo entonces con los excedentes financieros? ¿Qué normativa proponen para que se maneje con justicia el excedente financiero? Pues empecemos con la renta, pues se hace una ley. Los ingresos mínimos son tales, el salario mínimo legal, lo hemos conseguido en muchos países miembros de la Unión Europea.
y los ingresos máximos son X veces los salarios mínimos. Propone un salario máximo. Por ejemplo. Así sí. como hay un salario mínimo, un salario máximo. Claro que sí. Y lo hemos consultado en 50 países a 50.000 personas y casi siempre proponen que sea el factor 10. O sea, que sí debe haber desigualdad, pero que se limite en 10 veces los ingresos máximos frente a los mínimos. Eso sería un compromiso entre el capitalismo con desigualdad ilimitada y concentración de poder y pérdida de libertad, y de comunismo con total igualdad de todos y pérdida de motivación. Bueno, la idea puede que esté muy bien, pero sospecho que no le va a gustar nada al que esté en el nivel más alto y que ahora mismo tiene una diferencia que no es de 100, sino de muchísimo más con relación al salario mínimo, ¿no? Pues va a gustar al 90% de la población y no le va a gustar a algunos, ¿no? En una democracia, ¿esto cómo se resuelve? Si una idea no le gusta al 1% de la población, ¿qué se hace en una democracia? Pues se decide lo que le gusta al 90% de la población. Hoy día eso es difícil, porque la democracia se reduce al voto de partidos políticos que luego van al gobierno y al parlamento y deciden las reglas, las leyes, incluso la Constitución. No la cambia la máxima instancia, que es el pueblo, sino la cambian los representantes del pueblo. Por eso, por fin vamos al grano. Dentro del modelo actual de democracia, yo veo poca probabilidad de que estas propuestas, que gozan ya de un apoyo de una mayoría, te puedo dar muchos más ejemplos, se implementen. Por eso, economía del bien común tiene una gemela, que es la democracia soberana. La democracia soberana es una democracia real, más profunda que hoy, y empieza de nuevo con la etimología. El principio de la soberanía es el principio central de la democracia y quiere decir literalmente en latín soberano, superanus, por encima de todo. Y yo, a pesar de haber estudiado ciencias políticas, nunca pensaba acerca de los principios fundamentales de la democracia, pero al tratar de sentirlo, estamos por encima de todo, el pueblo, los ciudadanos soberanos, pues entonces el primer derecho que deberíamos gozar es redactar y adoptar la Constitución, un derecho soberano, cambiar la Constitución solamente el pueblo. En la Constitución conferimos el poder, las competencias a nuestros representantes, el querido Parlamento, el querido Gobierno. Ellos siguen siendo el poder legislativo, hacen las leyes, pero las leyes tienen que obedecer a la Constitución dada por el pueblo y no pueden contradecir las pautas que el pueblo le da a sus representantes. ¿Sabe lo que ocurre, Cristian? Que aunque en efecto el 90% de la población estaría de acuerdo y un 10% no, da la casualidad de que ese 10% que no estaría de acuerdo es el que tiene de verdad el poder. Bueno, hoy por hoy es así. Por eso la propuesta es que más y más personas que desean ese cambio tienen que implicarse para contribuir a que este cambio también se realice. Porque mientras seamos pasivos, este cambio no se va a realizar. Porque, como tú dices, el 10% tiene el 90% del poder. Pero en una democracia de verdad, en una democracia real y soberana, ese 90% que desea el cambio sí hace que tenga los instrumentos adecuados, que no solamente es votar un partido, que también puede ser adoptar una ley, que puede ser cambiar la Constitución, que puede ser redactar la misma propia Constitución. Eso es lo que proponemos, que los ciudadanos se asambleen en sus municipios donde viven y organicen una asamblea constitucional y hacen como si pudiesen redactar la Constitución. Al final del proceso tienen sus prioridades, tienen sus resultados, no pueden cambiar la Constitución, pero pueden mandar un delegado a la Asamblea Nacional. Cuando esto haya ocurrido en 100 municipios del bien común, digamos, pues ya tenemos una Asamblea Nacional de 100 delegados y esta Asamblea Nacional puede formular las alternativas finales para cada elemento y las alternativas finales serían votadas por el pueblo soberano entero. Sí. Creo que hoy por hoy es una utopía, como me vas a contar en un segundo, pero las utopías en griego quiere decir que son los lugares a los que todavía no hemos llegado, son los lugares de mañana. Y si hoy empezamos a contar y compartir la visión
a dónde queremos llegar mañana, pues más y más personas pueden ponerse de camino hasta conseguir la realización de la visión mañana. No, le decía que es seguramente ahora más que nunca necesario hacer ese movimiento que propone, pero también seguramente es más difícil que nunca hacerlo, porque se ha puesto muy de manifiesto que las democracias ahora mismo están sometidas a esos grandes poderes financieros, de manera que este ejercicio que propone puede resultar extremadamente interesante, pero sospecho que casi imposible, habida cuenta de la desigualdad de fuerzas ahora mismo, ¿no? Pues no me estás animando en este mismo momento. Sí nos animaron los islandeses. Los islandeses, ¿qué hicieron? Primero despidieron al gobierno que habían votado antes de la crisis financiera. Luego la crisis financiera, todo se derrumbó y echaron el gobierno. Segundo, pues votaron desde la ciudadanía una asamblea constitucional. La asamblea constitucional redactó una constitución del pueblo, una constitución soberana, la cual fue sometida al voto de los ciudadanos y una aplastante mayoría adoptó esa constitución. No, la historia tiene un final infeliz, porque no ha sido adoptada, porque la vieja Constitución dice que la nueva Constitución tiene que ser adoptada por el Parlamento, que es otra perversión de las cosas, porque la Constitución, el documento más alto de la democracia, no tiene que ser adoptada por la máxima instancia soberana, sino por sus representantes. Eso es una inversión de las cosas, pero este es un umbral en el desarrollo de la democracia. Todavía están invertidas las cosas, todavía tenemos las consecuencias de las monarquías y de las sociedades predemocráticas, pero en el futuro democrático será cosa de cajón que la instancia soberana redacte la Constitución. No, entiendo que estamos hablando de un movimiento que está explorando todos estos horizontes que ahora mismo todos sabemos, usted el primero, que no son en este momento posibles, pero que se van dando. Le pregunto, esto solo podría funcionar en el caso de que estuviera operando a escala global, porque tal como están viviéndose las interrelaciones ahora de los países, un país que viviera esa economía del bien común que usted dice, en un mundo que no lo practique, sería un país que sería como un náufrago en el océano, ¿no? Permíteme 3 preguntas. Primero, no, porque el primer país que ha introducido la felicidad nacional bruta, o sea, un índice de medir el progreso y el éxito de una nación, el pequeño estado de Bután no ha preguntado a nadie, no ha esperado al mundo que se enganche, sino simplemente lo ha hecho. Es bonito, lo leí un día, pero no conozco muy bien, cuéntame un poco. Hizo un índice de la felicidad nacional bruta, ¿no? Sí. Así, haciendo un tablero como más o menos el que dice, apuntando distintos parámetros, ¿no? Incluso son 133 preguntas. Eso es una señal de que la gente goza de mucho tiempo en este país, que es calidad de vida. 133 preguntas sobre todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? ¿Cómo te llevas con los vecinos? ¿Cómo está el ganado en el pasto, el bosque, los peces en el río? ¿Puedes tomar un baño en el río sin riesgo de salud? ¿Puedes beber el agua del río sin riesgo de salud? Una siesta al día es posible, la participación democrática. Y la propuesta de nosotros es que no copiemos ciegamente lo que están practicando en el Bután, sino que nos inspiremos de esto y nos juntemos en los municipios del bien común, los vecinos, los ciudadanos, y compongamos los índices de bien común municipal, componiéndose de 20 ingredientes de calidad de vida, los más relevantes en la prioridad de los vecinos. Y de estos índices locales también proponemos una síntesis hacia el producto del bien común que relevará el PIB. Y fíjate, una encuesta iniciada por el propio gobierno alemán, se le ha ocurrido, ha tenido como resultado que la población alemana desea, por 2/3 partes, que el PIB debe ser relevado por la felicidad nacional bruta.
O sea, la población ya está, otro ejemplo, ya está en la utopía, solo que el gobierno todavía no le sigue. Sí, no, realmente es bastante absurdo, como decía, igual que es absurdo tratar de explicar cómo le va a uno dando el dato de su cuenta bancaria, que no explica todo lo demás. También parece un poco absurdo que se pretenda hablar de la situación, el estado de una nación a saber de sus cuentas, con la cantidad de cosas que hay ahí. Pero respecto a elementos que están ahora mismo marcando la realidad económica mundial, por ejemplo, la deuda externa. Alguien dice, hay países que tienen una deuda colosal. El hecho es que la deuda, de hecho, no podría pagarse, es una deuda impagable en el mundo. Y en ese proyecto, sueño, utopía o plan de la economía del bien común, ¿qué hacemos con la deuda externa? Pues he escrito 3 libros acerca de este tema. Resúmamelo, por favor. Sí, esta es la deuda pública, ¿no? La interna y la externa a la vez, más o menos 100% del PIB por la media de la zona euro. Y esta columna es la riqueza particular en la media en la zona euro, 5 veces mayor, ¿no? O sea, lo que podremos hacer en un primer paso, tomar un 10% de la riqueza privada para reducir la deuda pública a la mitad, ¿no? Entonces estamos conforme con el Tratado de Maastricht y los tratados de Europa. En un primer paso, el 10% creo que vale la pena sacrificar para reducir la deuda a la mitad, y ese restante 50% lo podemos transformar en un crédito sin interés del Banco Central democratizado, porque el Banco Central sí puede conceder un crédito del 50% del PIB a los Estados miembros de la zona euro, y entonces Alemania se ahorraría los intereses a la deuda pública que ascienden anualmente a 70.000 billones de euros, y según los datos actuales que recuerdo, en España son 35.000 millones de euros de intereses, o sea, de servicio de intereses a la deuda pública. Esos 35.000 millones de euros se pueden utilizar para satisfacer las necesidades básicas de la población. Sí, sí. En el libro de la economía del bien común hay, en la parte final, una relación de preguntas que sospecho que son las preguntas que más a menudo le formula la gente cuando va a sus conferencias, sus actos, etc. Y una de ellas que me parece bastante pertinente es la que alude a la libertad, diciendo, usted hace una propuesta que es de tipo, es una imposición, digamos, es una especie de asalto a la libertad individual, a la libertad de la gente, las sociedades, marcando unas normas que, digamos, tendrían un carácter, en fin, que no permitiera mucho su libertad. Es una acusación que parece, o una pregunta que se le hace muy a menudo. Me gustaría saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Pues primero recomiendo que todos debemos espabilarnos. Si alguien dice esto es contra la libertad, pues en la mayoría de los casos simplemente quiere rechazar un orden de las cosas distinto a su preferido, a pesar de que el orden existente sea totalmente en contra de la libertad de muchas personas, pérdida de la dignidad de todos los que no tienen un empleo, a pesar de que la economía de mercado libre promete que todo el mundo tiene empleo, tiene ingresos, tiene un estándar de vida cómodo, pues para distraer la atención de que el orden actual no cumple la promesa de la libertad, el orden alternativo, que sí lo cumpliría, se dice, pues es en contra de la libertad. Segundo, pues veremos más de cerca, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, en vez de desigualdad ilimitada, en vez de una concentración de riqueza, tanto de renta como de patrimonio, como de tamaño de empresas, pues desigualdad limitada en la renta, en el patrimonio y en las empresas. ¿Cuál de las dos te parece más libre? Yo claramente, a mí me parece más libre donde las libertades están limitadas.
Eso tiene validez para todas las libertades, ¿no? Yo no puedo hacer el amor contigo sin que tú digas que sí, por ejemplo. Yo no puedo correr a 200 kilómetros por el centro de Madrid, por ejemplo, aunque yo diga, esta es mi libertad automovilística y el Estado no me va a limitar esa libertad. El hecho de que el Estado me limite esta libertad no dice que esta no sea una sociedad libre. A la inversa, salvaguardamos las mismas libertades de dudas. Si tú tienes autodeterminación sobre tu sexualidad y la integridad de tu cuerpo, esto no es un Estado antiliberal, sino te da el mismo derecho de autodeterminación a ti como a mí. Yo te puedo preguntar, pero no te lo puedo imponer. Y lo mismo con el único ámbito en la convivencia donde no estamos limitando la libertad, que es la concentración de la renta, que es la concentración del patrimonio y que es el tamaño de las empresas. Veo que una de las dificultades fundamentales del desarrollo de esta acción, que ya sabe Cristian, usted no para de decirlo, que es un proceso largo, es de tipo mental, porque si los países proclaman en sus constituciones que quieren el bien común, pero luego se lanzan a la conquista de la rentabilidad económica, eso le pasa también a los seres humanos, que decimos que queremos el bien común, porque queda muy elegante decirlo, pero que en el fondo de nuestro corazón lo que estamos buscando es la conquista de nuestro interés más absoluto personal. Por tanto, la modificación que propone no es solo, a mi juicio, de estructuras, sino de mentalidades, ¿no? Sí, pero es una interrelación, una interacción mutua. Las mentalidades son formadas por las estructuras y mientras las estructuras recompensen el egoísmo, la avidez o el crecimiento ilimitado, entonces las mentalidades se forman de esta forma. Si las reglas fomentaran el compartir, la mesura, la modestia y la sostenibilidad, entonces las mentalidades también se formarían según estos valores. Sí, es curioso que estos valores sí son, en general, universalmente considerados como positivos. Digamos, la generosidad parece una virtud en todo el mundo. La solidaridad parece una virtud en todo el mundo. La honestidad es una virtud en todo el mundo. Y, sin embargo, luego parece que todo el mundo, a la hora de la acción, parece no considerar que eso es posible de aplicar, ¿no? Yo creo que el punto es que la ley no recompensa la honestidad y la generosidad y la solidaridad, sino que la empresa solidaria y honesta, transparente y generosa, pues tiene una desventaja competitiva. El fondo buitre, ¿no? ¿Por qué existe el fondo buitre? Primero, porque es legal, podríamos decir, los fondos buitres no pueden existir. Y segundo, porque el fondo buitre tiene un éxito mayor que el fondo solidario. El fondo solidario se conforma con una cuota de insolvencia del 50%. El buitre dice, yo quiero el 100%. Y el buitre pues tiene un beneficio del doble que el fondo solidario. Y por eso las reglas, en vez de recompensar la avidez, la avaricia, deberían recompensar los valores universales desde siempre que están en las constituciones. Yo creo que es una cuestión de diseñar las reglas de juego. Ya. Por eso dice Cristian que es una idea, lo de la economía de bien común, pero es también un movimiento. No solo porque se está haciendo al andar, sino porque está haciendo una predicación que está consiguiendo cada día un número mayor de adheridos. Ha hablado de empresas adheridas. ¿Cuántas empresas ha dicho que hay adheridas ahora a su proyecto? Casi estamos rozando 2.000 después de 5 años. Adheridas. ¿Y a qué se comprometen esas empresas adheridas? ¿Qué están haciendo al adherirse? Las adheridas confirman que apoyan la iniciativa y el modelo. Y luego las que implementan el balance del bien común son casi 300 y se someten al proceso del que hemos hablado antes. ¿Y son empresas pequeñas o algunas empresas importantes? Desde la unipersonal hasta, de momento, son medianas, con varios miles de empleados, en su mayoría empresas privadas, también algunas primeras públicas, universidades empiezan, o grandes hospitales empiezan a realizarlo. Y las más grandes, de momento, no tenemos ninguna empresa que cotiza en bolsa. También tenemos que decir que las empresas que cotizan en bolsa nos parecen demasiado grandes y demasiado poderosas como para poder servir al bien común. Por eso es el mayor reto de que una empresa que cotice en bolsa implemente el balance de bien común y aún así
tenemos un proyecto de investigación por 2 universidades alemanas, fomentado por el Ministerio de Educación e Investigación, y participan 3 empresas alemanas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt en ese proyecto. También hay municipios. Sé que en España recientemente uno de esos municipios, digamos, ya oficialmente ha suscrito este acuerdo. No sé exactamente a qué se compromete al hacerlo, pero hay varios municipios en España, creo que hay 3 o 4 que ya se han apuntado, digamos, a lo que sea que se apunten, vamos. En 3 se ha tomado la decisión en el Concejo Municipal, son Miranda de Azán, cerca de Salamanca. Pequeños pueblos. Pequeños pueblos, sí, empiezan el Pután empieza, no Estados Unidos empieza. Es lo mismo con los municipios del bien común, y hay otros 8 que están en fila de convertirse en municipios del bien común, y así estamos en el inicio. Después de muchas empresas empiezan los municipios. Tenemos una primera región en el norte de Italia, y el Parlamento regional ha decidido con una ley que va a dar prioridad en la contratación pública a las empresas con un buen resultado de balance del bien común. Y esto es un logro político ya en el segundo nivel. Vamos desde abajo hacia arriba. Empezamos con los municipios pequeños. Esto ya es el nivel regional. Y hace 2 semanas hemos tenido un primer éxito a nivel de la Unión Europea. El Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultativo con 350 miembros, que también puede redactar y publicar opiniones para impulsar a la Comisión Europea que inicie una ley o una regulación. ¿Usted hizo una propuesta ante ese comité? ¿Personalmente hizo usted la propuesta? No, fue el propio comité, de forma intrínseca, redactó me consultó, pero el propio comité redactó esa propuesta, y se votó el 17 a mediados de septiembre. Y el 86% de los miembros del comité votaron a favor de la economía del bien común. Eso es una victoria muy notable en un nivel ya avanzado. Si algo se está moviendo, debe estar usted detectando, Cristian, que sí que en el mundo hay una sensación de que esto no es así y que hay que ver por dónde es, aunque sea tanteando poco a poco, ¿no? También la Cátedra UNESCO creo que ha aceptado una propuesta, no sé muy bien en qué se concreta. Sí, pues estamos colaborando con ya casi 100 universidades, escuelas superiores, desde programas de investigación, programas de enseñanza. Hemos ganado el premio de enseñanza en una universidad austríaca, y la Universidad de Barcelona, en pasos. Primero han encargado un trabajo de fin de máster. Se podría aplicar el balance del bien común a la Universidad de Barcelona. Resultado más que convincente. Ahora la Universidad de Barcelona está implementando el balance del bien común, y a la vez han presentado una cátedra UNESCO, primero a la Comisión Nacional de la UNESCO en España, y ha sido aprobada. Y ahora la están presentando a París, a la sede de la UNESCO, y en el 2016 se va a decidir si se concede o no. Y con un poco de suerte tendremos una cátedra UNESCO Economía del Bien Común en España. En última instancia, Cristian, lo que usted propone ha de plasmarse en alguna acción política, digamos, porque la herramienta capaz de hacer esos movimientos reales es la política, ¿no? De momento. Volvemos a hablar de la reforma de la democracia. En el actual modelo, nosotros colaboramos con concejos municipales, con parlamentos nacionales, con órganos de la Unión Europea, y colaboramos con todos los partidos políticos que están abiertos a este modelo. Eso es muy importante porque somos apartidarios y ofrecemos estos contenidos. Y en el nivel de la Unión Europea, a consecuencia de lo que se votó en el Comité Económico y Social, pues hay 2 invitaciones al Parlamento ya. Una invitación del Partido Conservador Europeo y el otro del Partido Social Demócrata. Esto es la colaboración dentro de las posibilidades del modelo actual. Pero en una democracia soberana, el pueblo soberano no solamente obtendrá derechos soberanos y tendrá más posibilidades de implementar su voluntad, sino que también estamos pensando intensamente sobre una mejor forma de representación del pueblo en la democracia indirecta que los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son un mecanismo de tratar de transformar la voluntad soberana en leyes que durante muchas décadas ha funcionado bastante bien, pero desde hace 2 décadas ha dejado de funcionar bien. ¿Y qué propone para los partidos políticos?
Todavía no tengo ninguna propuesta concreta. Esto es un trabajo de momento creativo. Tenemos varias ideas. Hemos empezado con los derechos soberanos. Si no se nos ocurre nada mejor, pues seguiremos con los partidos políticos. Pero yo estoy totalmente convencido de que se nos ocurrirá algo más creativo. E invito a todo el mundo que quiera profundizar la democracia que colabore en la creación de una representación más eficaz, más cooperativa que los partidos políticos. Sí. Veo que hace 5 años aproximadamente, cuando empezó este movimiento, sus primeras intervenciones eran observadas como si fueran las de un amenazador comunista que flotara por el espacio. Eso yo creo que ya ha desaparecido en este momento, porque usted está vinculado a TAC, pero veo que los grupos conservadores o socialdemócratas convencionales le prestan atención, por lo menos le escuchan, ¿no? Primero te ignoran, después se burlan de ti, después te luchan y después cooperan contigo, dijo Gandhi. En resumen, el pensamiento del bien común es hacer rentable el bien común. O sea, que sea mejor negocio. Jugar en favor del bien común que jugar en contra del bien común. Que salga más rentable una empresa jugar en favor del bien común que en contra del bien común. ¿No? De acuerdo, pero creo que la forma más concisa de resumir en un punto la idea, lo dijo un compañero del Senegal, en África, dijo, la economía del bien común nos permite a los seres humanos ser como queremos ser. Ya. Lo que pasa es que los seres humanos queremos ser eso, pero ahí parece un instinto de voracidad insaciable, un anhelo de más, de conquista, que nunca se termina de satisfacer y a la que es difícil de poner freno. Es exactamente el punto. Así somos. También somos egoístas, somos envidiosos, somos ambiciosos, lo que sea, pero no queremos ser egoístas, ambiciosos. Si tenemos esas sombras, y en la economía del bien común tendremos las mismas sombras, el arte y la diferencia será que ya no los vamos a recompensar, sino vamos a recompensar todo lo que queremos ser para que podamos ser lo que queremos ser más y aquellos que insisten en las sombras no puedan tener éxito con ello. ¿Sigue usted dando conferencias? ¿Sigue con su libro Economía del Bien Común? ¿Sigue hablando del dinero como medio y no como fin? Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto, es también usted bailarín de danza contemporánea. Ya creo que en la biografía tan heterogénea y completa de usted es el único elemento que faltaba. Eso, ¿cómo está apareciendo? ¿Cómo ha aparecido por ahí? ¿Se ha dedicado a eso, en serio, profesionalmente? En serio, también profesional. Una corriente de la profesión. Ahora tiene poco espacio, suficiente espacio como para equilibrarme, para recrearme, para cuidar la salud y para disfrutar de la vida. Ya. Bueno, y para terminar, ese pensamiento que usted explica y que acaba de resumir aquí, ¿en qué lugares está prendiendo más? ¿Está prendiendo en España, creo? ¿Está prendiendo también en Alemania? ¿En Italia? ¿Por dónde anda aprendiendo más? Pues los países más fuertes son Austria, Alemania, norte de Italia, España, pero chispas se están haciendo visibles en casi todo el mundo. Christian Felber, muchísimas gracias. Gracias a usted.